mañana, Señor. Y quiero agradecerte por cada hermano que se conecta, por el esfuerzo que coloca, Señor, por el tiempo que saca, Padre Celestial. Y Padre, permite que en esta noche seamos bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, como dice el salmista, Señor, lumbrera nuestro camino y es nuestro deseo que eso haga el libro de Génesis con nosotros, Señor. Permite que los conceptos sean claros, Señor, que la exposición pueda aclarar, Señor, y que finalmente tu Espíritu Santo sea dando entendimiento a cada uno, Padre Celestial, de lo que está allí en el texto, pero también de lo que el texto demanda, Señor, de nosotros y lo que el texto enseña a cada uno en particular. Te agradecemos por esta noche, por el tiempo que nos regalas para estudiar. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, inicialmente estuvimos considerando el capítulo 1, la creación de todas las cosas de los cielos y de la tierra. A partir del capítulo 2, versículo 4, estamos considerando la historia prediluviana o la historia de la humanidad antes del diluvio, que para un mejor estudio la hemos dividido en 4 partes. Una de ellas es la historia de la creación de Adán, que va del capítulo 2, versículos 4 al 25, y es donde nos encontramos en este punto. Esperamos hoy terminar esta segunda sección de Génesis. Luego iremos a una tercera sección que va del capítulo 3, versículo 1 hasta el 21, que correspondería a la historia del origen del pecado. Y luego avanzaríamos hasta el capítulo 3, versículo 22, una sección que finaliza en el capítulo 4, versículo 26, que corresponde a la historia de Adán y sus hijos fuera del Edén. Es decir, estas 3 secciones, la 2, 3 y 4, corresponden a la historia de Adán, a la historia del primer hombre que hubo sobre la tierra, inicialmente mostrando la creación de Adán. En términos generales, capítulo 2, mostrando la historia del origen del pecado, capítulo 3, y mostrando la historia de los descendientes de Adán fuera del Edén, lo que sería la parte final del capítulo 3 hasta el capítulo 4. Entonces, ese es el panorama general de nuestro estudio de Génesis, y vamos a ir en esta noche al capítulo 2, versículo 19, donde dejamos nuestro estudio la semana pasada. Así que voy a pedir por favor que coloquemos la diapositiva, capítulo 2, versículo 21. No 19, sino el 21. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio en esta noche. Acá en este capítulo 2, versículo 21. Ya tiene usted la diapositiva. Vamos a leer entonces desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Dice el texto: de sus costillas y cerró con carne en su reemplazo. Moldeó pues Jehová Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y la trajo al hombre. Dijo pues Adán: ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, a esta se le llamará mujer, porque esta fue tomada del varón. Por tanto, dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán una carne. Ahí termina entonces el capítulo 3. En realidad, cuando leemos estos versículos, una narración corta, vemos que es una narración hermosísima, muy bella. La creación de la mujer, tal y como nos la presenta Moisés, se presenta como sublime. Son unos versículos escritos con delicadeza, con bastante tacto. Cada palabra ha sido pesada, ha sido pensada para que el acto en sí de la creación de la mujer, la narración de cómo Dios lleva a la mujer al hombre, siendo de una manera simbólica, siendo el primer padre que entrega a su hija en matrimonio,
Y las palabras finales de Adán, palabras llenas de emotividad, de sorpresa, se suman uno tras otros para proveernos un relato insuperable, un relato realmente inolvidable, es un relato precioso, maravilloso. Antes de ya meternos en sí dentro del relato, quisiera hacer unas breves observaciones gramaticales y que quizá en la lectura que acabamos de hacer, la traducción que hemos hecho para el texto de Génesis, llama un poco la atención. Inicialmente, allí en el versículo 21, la parte final que dice, luego tomó una de sus costillas y cerró con carne en su reemplazo. Literalmente el texto ahí es un poco difícil. La Vulgata traduce, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y cerró con carne en su reemplazo. La expresión literalmente, esa última parte, podría leerse de esta manera. Ahora, perdón, podría entenderse de esta manera, como que si Dios está tomando una costilla y rellena ese lugar que queda vacío, lo rellena con carne. Ahora vamos a ir un poquito más detenidamente con eso. Solo quiero que tengamos algunas cosas iniciales en nuestra mente. Lo segundo, en el versículo 23 que dice, dijo pues Adán, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, a esta se le llamará mujer. En esa parte particular, también se podría leer de esta manera. Ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por esto se le llamará mujer. La última parte es traducida tanto por la Septuaginta como por la Vulgata de la siguiente manera. Esta será llamada mujer. Son observaciones iniciales. Luego vamos a ir a detallar los aspectos más detenidamente. Bien, lo que muestra este texto es que Dios induce un sueño profundo en el hombre. Como ese sueño del que nos narra Primera de Samuel capítulo 16 versículo 12, cuando David cae sobre Saúl. Es ese tipo de sueño. La palabra hebrea significa un sueño en realidad bien profundo, un sueño donde la persona queda sin percibir nada y pueden suceder muchas cosas a su alrededor, pero no se percata de ello. Ahora, después de que Dios coloca al hombre en ese sueño profundo, algo así como una anestesia, entonces realiza una cirugía con precisión de cirujano. Toma una de las costillas del hombre y pone carne en su lugar. Como les decía anteriormente, la expresión literalmente en hebreo significa eso, significa algo así como cerrar o rellenar, ¿sí? Y podríamos entenderlo de la siguiente manera, es como si Dios colocara en lugar de la costilla, en el hombre, de la costilla que toma, colocara en lugar de esa costilla carne, rellenara con carne, por eso entonces la traducción que nosotros hemos vertido, de manera que ese vacío físico que queda en el hombre es suplido por Dios con carne en ese lugar. ¿Qué hace Dios con esa costilla que toma el hombre? El texto dice que moldea una mujer. Y finalmente, después de moldear a la mujer, la trae al hombre. Esa es la secuencia narrativa. El texto en sí es sencillo. No hay mayor detalle en sí en cuanto a la creación de la mujer, de la misma manera como fue en cuanto a la creación del hombre, pero como decíamos anteriormente, esa misma precisión, esa misma concisión del texto nos da un relato muy maravilloso, un relato hermoso en realidad. Recuerden en el punto en el que dejamos a Adán en los versículos anteriores. Versículos 19 y 20, fue en el punto en el que Adán, a través de la pedagogía divina, cae en cuenta de una necesidad que debe ser suplida. Adán está siendo madurado por Dios y Dios de una manera muy gráfica le enseña una necesidad que él tiene.
El texto terminó diciendo, allá en el versículo 19 y 20, terminó diciendo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, lo que estamos encontrando acá es la respuesta a esa declaración del texto, una declaración de Moisés de que no era bueno que el hombre estuviera solo. El acto que acabamos de leer es la respuesta de Dios para esa soledad del hombre, para esa condición en la cual el hombre no se encontraba completo. Vamos a avanzar en la diapositiva. Vale la pena entonces hacer algunos breves comentarios del texto. Lo primero que quiero que notemos es la palabra hebrea que ha sido traducida por moldeó. En varias versiones en español aparece como creó. Pero es interesante notar que es una palabra muy, muy específica. Hay varios términos en hebreo para crear. Y este, por supuesto, es un verbo que implica creación, pero Moisés lo reservó específicamente para este punto particular de la creación. Me refiero al verbo baná, es el verbo que aparece ahí en hebreo. En cuanto a la creación de la mujer, es un verbo que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero que contrasta con las acciones que se le adjudican a Dios en el resto del capítulo 1 y del capítulo 2. Allí habíamos encontrado otros verbos para crear, 3 que ya hemos enumerado anteriormente. El primero de ellos es el verbo bara, que significa crear, aparece en Génesis 1:1 y en otros versículos. El segundo es el verbo asá, que significa hacer, y que aparece varias veces allá en Génesis capítulo 1. El tercero que ya habíamos encontrado en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y que ya habíamos enumerado, es el verbo yatzar, que fue el que utilizó para la creación del hombre, formar. Ahora, note que entonces ninguno de estos 3 verbos que significan crear fue utilizado acá para la creación de la mujer. Eso ya nos pone algo en la mente, es que Moisés, a través de la inspiración del Espíritu Santo, quiere dar una connotación especial a la creación de la mujer. Y por eso ha reservado este verbo para este momento particular. Y es que el verbo es hermoso, el verbo es muy particular. Ese verbo hebreo baná significa construir. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 20, versículo 20, usted puede mirar luego el texto, allá ha sido traducido por construir. Ese mismo verbo también puede significar edificar. En segunda de Crónicas 14:7 encontramos ese significado. Y también significa labrar. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 9. Observen entonces estos significados: construir, edificar, labrar. Y generalmente este verbo baná se refiere a la labor del ingeniero o el arquitecto, como hoy le llamaríamos al ingeniero. Observen, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 11, que habla de los maestros de obra en el templo. La connotación es bien especial, entonces, de este verbo. O en Esdras, capítulo 3, versículo 10, donde se refiere también a los albañiles. Albañil no en el sentido moderno, no sé cómo es en sus países, pero acá en Colombia albañil no señalaría a un profesional. Allá en Esdras capítulo 3, versículo 10, sí señala al albañil como un profesional, como alguien que sabe perfectamente la labor de la construcción. De manera que lo que vemos es que este verbo baná tiene una connotación bien especial. Indica una labor cuidadosa, una labor de un artesano, pero mejor quizá de un ingeniero o un arquitecto. Los otros verbos usados en Génesis 1 y 2 transmiten ideas muy generales sobre el crear, pero este transmite una forma muy específica de hacer el trabajo. Señala hacia un trabajo delicado, un trabajo concienzudo, detenido, detallado, a la manera como nosotros entenderíamos el trabajo del arquitecto. Esa es la connotación entonces del verbo. Es interesante ver cómo lo tradujo la Septuaginta y la Vulgata. Esas dos traducciones antiguas captaron bien el significado del verbo hebreo. En el caso de la Septuaginta,
Baná aparece traducido en el griego como icodomeo. Icodomeo significa construir en griego. Y la Vulgata lo tradujo en el latín como aedifico. El verbo edifico significa edificar. Entonces, estas dos traducciones antiguas notaron muy bien el significado de la palabra hebrea. Entonces, Moisés nos está presentando acá a Dios es como un arquitecto, como alguien que planea, detalla, mira cada aspecto, cada punto particular y saca una construcción maravillosa. Implica tiempo, implica una labor detenida, realmente. No es que Dios toma la costilla y ya, automáticamente como de la nada, una cadabra apareciera una mujer allá. Otra vez aquí en manera bíblica de referirse a acciones divinas, ¿cómo nos referiríamos a las acciones humanas? Dios no tiene manos, etcétera, no necesita utilizar manos, moldear, pero evidentemente Moisés sí quiere que pensemos acá que Dios se toma un tiempo, hace un plan detallado para crear a esta mujer de tal manera que corresponda al hombre. Recuerden que esto es una respuesta al no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Es una respuesta a eso. Es decir, la mujer tiene que corresponder al hombre. Recuerden cómo explicamos el ayuda idónea. En el hebreo, ayuda idónea significa literalmente una ayuda que le corresponda, alguien que corresponda a él, que encaje como dos piezas del rompecabezas. Entonces aquí la idea es eso, Dios está elaborando a la mujer de tal manera que corresponda, parte por parte, detalle por detalle corresponda al hombre. Y esa es la razón por la cual entonces nosotros preferimos la traducción moldeó, da una idea mejor de lo que el hebreo significa. Bueno, ¿cuál es el resultado de esa labor delicada? El resultado es la expresión de sorpresa de Adán. Es increíble cómo Moisés quiere imprimir en nosotros los lectores esa declaración de sorpresa de Adán. El versículo 23. Dijo Adán, dijo pues Adán, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, a esta se le llamará mujer porque esta fue tomada del varón. Repito, evidentemente Moisés quiere que nosotros leamos esta expresión como lo dijo Adán, con sorpresa. Está impreso allá y ahorita voy a detallar algunos aspectos literarios bien hermosos en ese pasaje. Cuando Adán dice ahora sí, la palabra ahora sí señala hacia la finalización de una búsqueda. Eso es lo que significa el ahora sí. Esa palabra, esa expresión ahora sí en hebreo, japán, puede traducirse como al fin, finalmente, por fin. Como si entonces la búsqueda de Adán terminara. Y en realidad eso fue lo que sucedió. Recuerden lo que sucedió anteriormente. Dios le trajo animales para que acompañaran a Adán y uno tras uno desfiló delante de Adán, pero Adán decía, este no, este no, este no. Les ponía nombres, pero no, este no, nombre, pero este no. Ahora Adán dice, por fin, se acabó la búsqueda. Ya no hay que buscar más. Ahora, esta mujer que Dios me trajo es finalmente, ella realmente es la que corresponde a mi necesidad. Avancemos. Adán comprende entonces que la búsqueda de una compañera idónea ha terminado. Con solo ver a la mujer recién creada. El texto que nos dice, Dios se la presenta, Dios se la trae, inmediatamente Adán, con solo ver a la mujer, ya cae en cuenta de que la búsqueda ha terminado. Adán sabe que ella, esa mujer recién creada, es alguien que corresponde a su naturaleza. Noten la declaración, hueso de mis huesos y carne de mi carne, que más allá de ser una expresión literal del origen físico de la mujer, sí, literalmente ya fue tomada del hueso de Adán, es en realidad una afirmación de la unidad esencial entre el hombre y la mujer. En otras palabras, la expresión hueso de mis huesos y carne de mi carne señala hacia una unidad esencial.
O sea, es como si Adán estuviera diciendo, ella es del mismo material que yo, es igualita a mí. Y entonces eso quiere decir que aquí encontramos de nuevo una declaración de la igualdad esencial entre el hombre y la mujer. Ya lo habíamos encontrado en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando el texto dice que creó Dios al hombre a imagen y semejanza de él lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27 claramente dijo que hombre y mujer están hechos a la imagen de Dios. Ahora, en este texto, en Génesis 2:23, en palabras de Adán, hay un reconocimiento de esa igualdad esencial entre él y la mujer. Ella es carne de su carne, hueso de sus huesos, es igual a ella. Lo que no pudo declarar corresponde porque es de la misma naturaleza que el ser humano. Ahora, es muy interesante ver que esa expresión hueso de mis huesos, carne de mi carne, aparece en otros lugares de la Biblia, en otros lugares del Antiguo Testamento, en contextos pactuales, en contextos donde se señalan uniones inquebrantables. Por ejemplo, usted lo puede ver en su Biblia, en Jueces capítulo 9, versículo 2. No los vamos a leer, solo anótelos, por favor. Jueces 9, 2. O en 2 Samuel capítulo 5, versículo 1. 2 Samuel 5, 1. Sobre todo este último texto, cuando los israelitas buscan a David para hacerlo su rey, pedirle que sea el rey de toda la nación, y la declaración que le hacen a David para establecer ese pacto es que tú eres hueso de nuestros huesos y carne nuestra carne. Entonces, es interesante notar que en el resto de la Biblia del Antiguo Testamento, esta expresión señala hacia esas uniones inquebrantables, que eran selladas por medio de un pacto. Ahora, eso significa dos cosas acá en Génesis. Primera, Adán está reconociendo su unidad esencial con Eva. Los dos forman la humanidad y los dos tienen entonces la misma naturaleza. Los dos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Adán lo sabe, Adán lo ve y lo declara. Pero en segundo lugar, eso significa que en la mente de Adán y Moisés, que es el escritor de este texto, el matrimonio, porque estamos presenciando el primer matrimonio de la historia, el matrimonio tiene connotaciones pactuales. Y el resto de la Biblia nos va a enseñar eso. El resto de la Biblia claramente enseña que el matrimonio es un pacto inquebrantable, ¿no? Ahora, también es interesante que veamos como que la diferencia material que sugiere el texto entre la creación del hombre y la mujer. Y dijo sugiere, no es algo explícito en el pasaje, sino más bien implícito que podemos entender de allá. El hombre fue tomado del barro. El hombre fue tomado entonces de la tierra. Recuerdan que Dios allá obró, fue como un artesano, obró como si fuera un trabajador de cerámica. El hombre es tomado de la tierra, de ese barro es hecho, ¿cierto? Y la mujer es tomada de la costilla del hombre. Hay una diferencia de material. Quizá, y acá solo estoy conjeturando, por favor entiendan eso, no estoy afirmando esto, estoy conjeturando. Quizá esto señala hacia la diferencia de carácter entre el uno y el otro. ¿Me explico? El hombre es rudo, como la tierra, pero blando como el barro, tomada del hueso. El hombre vive cerca del barro. El hombre está hecho para trabajar y ensuciarse las manos a favor de su familia, mientras que la mujer fue tomada de la costilla, cerca del corazón, mostrando con eso delicadeza, tacto. Y bien vale la pena acá citar la declaración clásica de Matthew Henry. Al respecto, él dijo, la mujer fue hecha de la costilla del costado de Adán y no de su cabeza para reinar sobre él, ni de los pies para ser pisoteada por él, sino del costado para ser igual a él, debajo del brazo para ser protegida y cerca del corazón para ser amada. Hermosa declaración de Matthew Henry recogiendo la esencia de el pasaje, la esencia de lo que
Moisés está diciendo allá. Ahora, hay algo que yo quise hacer notar en la traducción. Noten lo que Adán dice. Otra vez repito el versículo 23. Dijo pues Adán, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, a esta se le llamará mujer, porque esta fue tomada del varón. Intencionalmente he dejado 3 veces el esta. Yo sé que no suena muy bien en el español. Les dije que intentamos hacer una traducción fluida en el español, pero siempre tratando de respetar el énfasis en el hebreo. Y acá era imposible. Imposible dejar de lado el énfasis que hay en el hebreo. Por lo tanto, esa triple repetición de esta reproduce lo que el esta de esto 3 veces, perderíamos de vista el énfasis de Moisés en este pasaje. Y bueno, y de Adán, porque saben el que está diciendo esto. Por lo tanto, hemos dejado 3 veces esta ahí, aunque suene redundante en el español. Al final voy a proponer otra traducción que queda mejor en español, pero no hay que perder de vista que entonces Adán está diciendo 3 veces esta. ¿Notan el punto? O sea, Adán está diciendo, sí es, esta de verdad, esta. Es el énfasis entonces de nuestro pasaje. Adán entonces, avanzamos por favor, Adán entonces reconoce la igualdad esencial entre los dos. Eso es lo primero que notamos ahí. Pero inmediatamente también señala las obvias diferencias que ve. Seguramente él ve diferencias físicas, por supuesto, las diferencias físicas que hay entre hombre y mujer, pero que muestran unas diferencias también internas. ¿Cómo expresa esa diferencia Adán? Diciendo lo siguiente. A esta se le llamará mujer porque esta fue tomada del varón. ¿Notan entonces? En el versículo inicialmente señala la unidad esencial, hueso de mis huesos, carne de mi carne, e inmediatamente señala la diferencia. Al declarar a esta se le llamará mujer porque fue tomada del varón. Un hermano está diciendo que el audio está llegando cortado. No sé si es problema de él particular o si es de otros. Quisiera que si algunos hermanos pueden colocar ahí en el chat, ¿está llegando bien? O bueno, Roberto me confirma, por favor. Pastor, sí, el problema es de la saturación del internet suyo. Está llegando cortado. Sí, pero no es, ese es su internet. Me imagino que es por la saturación. Sí, seguramente saturación. Listo. Bueno, vamos a continuar. Si seguimos así, me avisa para mirar alguna opción. Gracias, hermanos. Bueno, entonces, les estaba diciendo que primero Adán reconoce la unidad esencial entre el hombre y la mujer y acto seguido reconoce la diferencia. ¿Cómo lo reconoce? Bueno, a través del nombre que se da a sí mismo y el nombre que le da a su mujer. Adán está colocando acá nombre a la mujer. Utiliza un juego de palabras en el hebreo. A él mismo se llama Ish, varón, hombre. Y a ella la llama Isha, mujer. Son los términos genéricos en hebreo para diferenciar los dos sexos. En el resto del Antiguo Testamento hebreo vamos a encontrar que son los términos entonces los dos sexos. Que en hebreo las dos palabras suenan parecido, aunque tienen orígenes etimológicos diferentes. Y ahorita voy a explicar esto de la diferencia de los orígenes etimológicos. El punto es este. Los términos en hebreo suenan parecidos, ish y shah, aunque tienen orígenes diferentes. Se originan en palabras diferentes. ¿Por qué hace eso Adán? Bueno, porque quiere señalar la unidad, ish y shah, porque suenan parecidos,
pero sobre todo la diferencia, porque el uno es ish y la otra es isha. Si la mujer proviene del hombre, entonces es igual en dignidad. Ish, isha proviene del hombre. Denigrar a la mujer entonces es denigrar al hombre. Porque fue tomada de ella. Como el apóstol Pablo, el varón también procede de la mujer, hablando de, entonces de la igualdad entre hombre y mujer. Sin embargo, aunque proviene del hombre, la mujer es diferente a él. Y por eso no se llama varón 2, sino que se llama mujer. Tenemos entonces aquí el reconocimiento de la diferencia entre los dos sexos. En resumen, de acuerdo con el Génesis, hombre y mujer son iguales, pero diferentes. Roberto, confírmame cómo está la señal, por favor. Pastor, se volvió a cortar, Sí, pero creo que ha mejorado. vamos a hacer algo. No la escucho, Voy pastor. a salir y volver a entrar, a ver si mejora. ¿Listo? Entonces, Va a ¿no me volver escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí, Sí, voy a va. salir y vuelvo a entrar a ver si mejora la conexión. Ok. Muy bien, hermanos. Vamos a esperar entonces un momento que pastor vuelva a entrar. Como ustedes saben, a esta hora casi en todos los países se satura el internet, entonces es ese problema. Así que esperemos un momento. Paz, ¿me Ya. escucha? Sí, te escucho bien. Vamos a ver cómo trabaja ahí. ¿Ahí me Ok. estás escuchando bien? Sí, sí, le escuchamos bien, yo lo escucho bien. Parece que está mejor. Vamos a seguir entonces. Ok. Bueno, hermanos, entonces estamos señalando que en la declaración de Adán, él reconoce la igualdad esencial con la mujer, pero también la diferencia que hay entre ellos dos. Podemos resumir la idea de esta manera. Hombre y mujer son iguales, pero diferentes. Hombre y mujer son iguales, pero diferentes. Y volvamos a lo de la etimología. Voy a colocar una diapositiva donde explico un poco más detenida lo de la etimología de los dos términos. Adán se llama a sí mismo Ish. Ahí está al lado izquierdo de la diapositiva. Y a la mujer la llama Isha, al lado derecho de la diapositiva. Noten que los dos términos en hebreo suenan iguales. Es como muy parecido al español, ¿no? Que para formar un femenino le colocamos una A al final. Entonces él es Ish y ella es Isha, le coloca una A al final. Haciendo eso, entonces, Adán está señalando la unidad de los dos, pero también la diferencia. La unidad porque hace sonar parecidos los dos términos, como si provinieran del mismo término, pero la diferencia porque entonces al término que refiere a la mujer le añadió un sonido A y cha, pero los dos términos tienen orígenes diferentes.
refiriendo al origen de ese término, de qué otra palabra, qué otro término se origina. En el caso de ish, del término ish, aunque no hay un acuerdo entre los estudiosos, entre los lingüistas, probablemente el término ish deriva de una raíz hebrea que significa fuerte. Muy probablemente, no hay un acuerdo entre los estudiosos, pero algunos de ellos dicen que ese término puede provenir entonces de una palabra que significa fuerte. Entonces ahí se está señalando una cualidad particular del varón. También en el hecho de que fue tomado de la tierra, del barro, es rudo, es fuerte. Esa es la idea del texto. En cambio, el término isha, mujer, deriva del término hebreo enosh. Es otro término hebreo para varón. En el hebreo al hombre se le puede decir ish, pero también se le puede decir enosh y otras palabras. Ahora, lo interesante es que este término enosh señala al hombre, pero con una fuerte connotación de fragilidad y debilidad. Y eso es muy claro, por ejemplo, en el Salmo capítulo 8, versículo 4, o en el Salmo 73, 5, entre otros pasajes. En el Salmo 8:4 habla del hombre bajo la fragilidad. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Noten eso. Es una pregunta que se hace en connotación divina, es decir, como si se le estuviera a él. Y el término que se utiliza ya es enosh. Y en el Salmo 73, 5 otra vez aparece esa connotación de debilidad. Cuando el hebreo quiere señalar al hombre en una connotación de debilidad, en contraste con la fortaleza, el poder divino, utiliza particularmente este término enosh. Y de ese término proviene la palabra isha, que fue la que Adán utilizó. Cuando observamos la palabra en hebreo, y para quienes conozcan hebreo hago la observación, es interesante notar que isha, en la shin, en la segunda consonante, aparece un puntico adentro. Y los que no saben hebreo pueden notar ahí que hay un puntico dentro de una letra. Ese puntico que se llama en hebreo dagesh, señala que ahí se perdió una consonante, que por causa de la derivación se perdió una consonante, y esa consonante que se perdió fue la consonante nun de enosh. Enosh tiene una N. Enosh. Y por eso sabemos entonces que isha no proviene de ish, del término ish, sino del término enosh. Entonces, esa es la observación con respecto a la etimología. Volviendo entonces a lo que el versículo 24 dice esto: por tanto, dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una carne. Es decir, ¿por qué Dios los crea varón y mujer? La razón en el versículo 24 es por causa de la institución matrimonial. Esa es la causa, esa es la razón por la cual son hombre y mujer. Y precisamente eso encontramos en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9, en boca de nuestro Señor Jesucristo. Allá Jesucristo se devuelve al texto de Génesis y dice que Dios los creó varón y hembra por causa de esa institución matrimonial. Y claro, eso también nos hace recordar el propósito del ser humano, como fue plasmado en Génesis 1:28. Dios dijo que el ser humano debía procrear y multiplicarse. Para procrear y multiplicarse necesitan ser varón y mujer. Y eso, entonces, crea la necesidad también de la institución matrimonial, porque de acuerdo a lo que enseña toda la Biblia, es en el marco del matrimonio donde hombre y mujer deben procrear y pueden procrear. En el marco del estaríamos lejos del propósito divino. La unión hombre y mujer entonces tiene como propósito principal el cumplimiento del mandato cultural: procreado y multiplicado, llenar la tierra y someterla.
¿Para qué? Para el pleno desarrollo de la imagen de Dios en el ser humano. Observen lo que dice Pablo en Efesios 5, 31 y 32. Voy a leerlo. Si usted tiene su Biblia, búsquela allá, por favor. Efesios 5, 31 y 32. El texto dice, por esto, Efesios 5, 31 y 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Obviamente, Pablo está citando acá el texto de Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está señalando allá entonces en Efesios que el propósito primario del matrimonio es ese cumplimiento del mandato cultural. Ahora, esto no quiere decir que es el único propósito del matrimonio. No, estamos diciendo que es el principal propósito del matrimonio, la procreación. Toda pareja debe casarse con el propósito definido de procrear, de tener hijos. Diferente que Dios en su soberanía no les dé el tener hijos. Deben casarse con ese propósito. Sin embargo, no es el único propósito del matrimonio. Hay otros propósitos dentro del matrimonio que nos enseña el resto de las Sagradas Escrituras, pero siempre van a estar subordinados a este propósito principal. Algunos de esos otros propósitos simplemente los nombro. Por ejemplo, compañía. Génesis 2 nos deja ver eso. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, la creación de la mujer y la creación de la institución matrimonial tiene como propósito también la compañía. Algo recuerden que no le pueden suplir al hombre Dios porque es superior a él, ni el animal porque es inferior a él. Tiene que ser alguien igual a él. Entonces es compañía en ese sentido horizontal, de tú a tú, lo que no tiene el hombre con el creador ni con la creación. Es entonces el reconocimiento del prójimo. Y recuerden que Dios crea al hombre entonces como un ser social, un ser para vivir en comunidad. El matrimonio también es creado para ayuda mutua. Recuerden que Génesis dice, le haré a él ayuda idónea. La expresión literalmente significa es alguien que le corresponda, pero por supuesto implica el hecho de que corresponda para que los dos en conjunto puedan realizar el propósito por el cual Dios crea la humanidad. Y también, por supuesto, la constitución de una familia. Es otro de los propósitos del matrimonio, ¿no? Ahora quiero que nos detengamos en un aspecto literario del versículo 24. Vamos a avanzar en la diapositiva. Ese versículo 24, desde una perspectiva literaria, noten ustedes que es la primera poesía en la Biblia. Es más, ¿saben qué? Son las primeras palabras del hombre. Hasta aquí el hombre no ha hablado, el ser humano no ha hablado. La primera vez que hay unas palabras del ser humano son para la mujer, son esta poesía maravillosa. No es casualidad que la primera poesía de la Biblia esté dedicada a la mujer. La poesía parece haber nacido especialmente para la mujer, porque como sugiere Moisés, citando las palabras de Adán, las primeras palabras que salieron de la propia mujer es poesía para sus ojos. Tan pronto la vio, lo primero que sale de su boca es poesía. Ahora, a veces, en la mayoría de traducciones, esa estructura poética no se deja ver, lamentablemente. ¿Por qué? Bueno, claro, estamos en un marco narrativo. Génesis capítulo 1 y 2 es narración, entonces, normalmente cuando se traduce narración, se traduce linealmente, tipo párrafo, y no como se hace en la poesía con estructura versificada. Entonces, pues es entendible por qué no se coloca en forma
poética. De hecho, yo no lo coloqué en mi traducción en forma poética. Hay algunas traducciones que ayudan acá. Por ejemplo, usted puede consultar la Biblia de Jerusalén y va a encontrar que la Biblia de Jerusalén sí lo coloca en estructura poética. En la Biblia de Jerusalén aparece así: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer porque el varón ha sido tomada. Y lo pone en 4 líneas paralelas, versificadas. O la Biblia de las Américas también la coloca en estructura poética. La Biblia de las Américas dice: esta sabrá hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Y de nuevo la muestra en estructura poética. Una recomendación importante para quienes no sepan hebreo, no conozcan hebreo, es bueno consultar otras versiones. Van a notar que el versículo 24 es una estructura poética. Una versión no me lo muestra, pero otra versión sí me lo muestra. Bueno, yo he reproducido la forma poética acá en este cuadro. En este cuadro ustedes encuentran en la parte izquierda el español de la traducción que hemos hecho nosotros. En la parte central, la transliteración fonética, cómo suena el hebreo. Y en la columna de la derecha, en tercer lugar, encuentran el texto hebreo. Y al final, bien a la derecha, encuentran una numeración. Esa numeración corresponde a las líneas del verso. O sea que este verso tiene 5 líneas. Nótenlas ahí numeradas: 1, 2, 3, 4 y 5. Este poema o este verso poético tiene 5 líneas. ¿De dónde salen esas 5 líneas? Bueno, lo que se hace acá en estos casos, en el hebreo, es seguir lo que se le llama los teamín. Los teamín son ciertos signitos, ciertas pequeñas indicaciones que los masoretas colocaron encima o debajo de las letras, que se le llaman en español acentos, y que dentro de muchas funciones, aquí particularmente sirven para dividir sintácticamente la oración gramatical. Eso lo hicieron los mismos hebreos, no se lo inventa uno como traductor. Los mismos hebreos nos estructura de este verso poéticamente. Y lo que encontramos allá son 5 líneas, como yo lo he reproducido acá, siguiendo esos teamín o esos acentos hebreos. Esos teamín también se utilizan en la lectura ritual para cantar los versos, ¿no? Entonces, esos signos, ¿cómo nos indican que debe dividirse este verso? En 5 líneas. Primera línea: ahora sí. En hebreo, Sot Hapaan. Y allá tienen las letricas hebreas. La segunda línea: en español, esta es hueso de mis huesos. En hebreo, etzen meatzamai. Tercera línea: y carne de mi carne. En hebreo, ubasar mi besarí. Cuarta línea, en español, a esta mujer. En hebreo, lesot yikarei isha. Quinta línea, en español, porque esta fue tomada del varón. Y en hebreo, kimeis lukohasot. Voy a leerla de continuo en el hebreo, luego en el español, para que captemos entonces el ritmo poético, para que tratemos de sentir. Recuerden algo, ¿no? La poesía está creada para que no solo entendamos ideas, sino para que las sintamos. Esa es la razón de ser de la poesía. O sea, cosas que normalmente las diríamos en prosa, derecho, cuando se pone en poesía, transmiten emociones. En el hebreo el texto dice: Sohapaan, etzen meatzamai, ubasar mi besari, lesot yikareisha, kimeis lukohasot. En español: ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se le llamará mujer, porque esta fue tomada del varón. Se va sintiendo ya el poema un poco, ¿no?
Ahora, lo que tenemos acá es esto, ya mirando la estructura del poema. Una línea inicial. Ahora sí, besó Japán. Ahora sí, esa línea inicial es la declaración de sorpresa de Adán e introduce la poesía. Podríamos pensarlo de esta manera. Es como el título de la poesía. ¿Cómo se llama esta poesía? Ahora sí. ¿O cómo se llama esta poesía? Por fin. O póngale usted un título. Se acabó mi búsqueda. El soltero que está a punto de casarse sabe de lo que estoy hablando. Ya. Ya no tengo que buscar más. Se acabó. Finalmente llegó la tiración de sorpresa. ¿Qué encontramos después? Bueno, encontramos 4 líneas que están en parejitas. Ahí en el cuadro yo las coloqué en colorcitos. Notan que están en colorcitos separadas. Es decir, línea 2 y 3 van junticas. Líneas 4 y 5 van junticas. Pero cada una van en vinas. Porque esa precisamente es la estructura poética. La línea 2 y la línea 3 forman un par donde a través de las palabras hueso y carne señalan una unidad total, como lo que encontramos en cielo y tierra, como lo que encontramos en hombre y mujer, ¿sí? Como lo que encontramos en tierra y mar, ese tipo de endiadis donde el hebreo utiliza 2 términos para señalar una totalidad. Es decir, hueso y carne. Notan las 2 líneas. La primera línea es hueso, mis huesos. La segunda línea es carne, mi carne. Si juntamos hueso y carne, esta expresión en el Antiguo Testamento señala la totalidad de un ser humano. Es como entonces si Adán estuviera diciendo, sin la mujer estoy incompleto. Sin la mujer estoy sin la mujer estoy incompleto. Solo con la mujer estoy completo. Está reconocida como el gran una sola. La 4 y 5 señala esa unidades a través de mujer-varón, ish y ya. A esta se le llamará mujer porque esta fue tomada del varón. No tiene término entonces mujer-varón. Mujer-varón. Los dos en conjunto, ¿qué son? La pareja. La pareja. Entonces, las 2 vinitas, 2, 3 y 4 y 5, están haciendo lo mismo, señalar una unidad compuesta. Y déjenme decir algo entre paréntesis acá. Ahí hay una indicación interesante y es el hecho de que hombre y mujer son una unidad compuesta. Los dos llegan a ser una sola carne, pero es una carne compuesta de 2. Y eso en cierta medida refleja la realidad de nuestro Dios. Un Dios que es uno, pero no uno absoluto. Un Dios que es uno en esencia, pero 3 personas. De manera que Dios crea la pareja para ser un reflejo de esa unidad en diversidad que encontramos al interior de la Trinidad. Ahora, continuando, hay unos juegos de palabras bien bonitos, bien interesantes allá en esas vinas que encontramos en el 2, 3 y 4, 5. Sobre todo teniendo en cuenta la sonoridad. Y aquí la podemos captar es en el hebreo. En el español se alcanza a notar algo, pero no es totalmente posible. Por ejemplo, línea 2 y 3 en el español. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Notaron el mimi? Así está en el hebreo. Lo bonito en el hebreo es que esa sonoridad está al final de la línea 2 y de la línea 3. La línea 2 y la línea 3, noten ustedes, terminan en i en hebreo. Etzel meatzamai ubasar mi besari. Terminan en mi las 2 líneas. Eso es sonoridad, eso es rima, intencional. Intencionalmente entonces a Adán, y como lo recoge Moisés, hace que línea 2 y línea 3 suenen igual al final, con una i. Esa i, una yod en hebreo, es el sufijo pronominal de primera persona. Les traduzco, sufijo pronominal de primera persona significa mi, posesivo. Y es el hombre diciendo, esta me pertenece. Ella es mía.
El varón, el cuerpo del varón no le pertenece a él sino a su esposa, y el de la esposa le pertenece al esposo. Pero esa sonoridad, ese juego sonoro también aparece en la línea 4 y 5. ¿Cómo aparece esa sonoridad en la línea 4 y 5? Bueno, en el juego etimológico, en el juego de palabras de ish, isha. Ish, isha. Ella es isha, él es ish. Lesojikare isha, kimeish, luko hasot. Ahí hace un juego de palabras. Lamentablemente lo podemos reproducir en el español. Reina Valera trató de reproducirlo, colocando varón, varona. Aunque suena extraño, hicieron algo bueno. Colocaron esa sonoridad poética en el español. Y finalmente, hay un término que crea un poema, y es el término sot en hebreo. El que yo traduje esta. Aparece 3 veces en el texto, está en el color verde. Ahí aparece en el verde. Noten entonces, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se le llamará mujer porque esta fue tomada el varón. ¿Por qué 3 veces? Ese sot en hebreo. ¿Por qué 3 veces? Porque es el punto de cohesión. Un buen poeta coloca algún tipo de cohesión en su poema. Alguna palabra que se va a repetir por aquí y por allí para darle unidad a su poema. Moisés es Adán quedó impactado con la mujer y lo expresa de manera poética. Bueno, yo propondría esta traducción poética, tratando de captar esto que acabamos de expresar en el hebreo y ponerlo en un mejor español. Nunca va a ser totalmente posible. La traducción podría ser así. Ahora sí, ella es hueso de mis, otra vez. Ahora sí, ella es hueso de los huesos míos y carne de la carne mía. A ella se le llamará varona porque ella misma fue tomada del varón. Ahí se trata de juntar el mío, mía, al final de la línea 2 y 3, Valera, y el segundo esta y el tercer esta, por ella, para que suene mejor en el español. Ponemos ya el pronombre personal ella y enfatizamos ese punto de cohesión con el ella misma en la última línea. Maravilloso poema y espero que este tipo de descripciones donde abordo el hebreo, lo que logren es incentivarlos, a animarlos a poder ver la Biblia un poco más de cerca a través de sus idiomas originales. Para finalizar esta parte de la declaración de Adán, aunque este no es un tratado sobre el matrimonio, sino un análisis exegético de Génesis, bien vale la pena apuntar 3 verdades fundamentales que el pasaje nos enseña con respecto al matrimonio. Evidentemente, el texto está hablando de matrimonio. ¿Por qué decimos eso? El mismo texto lo muestra. Ya dijimos que hay una connotación pactual en la expresión hueso de mis huesos, carne de mi carne. Evidentemente están los elementos del matrimonio allí claramente insertados en el hecho de la presentación de la esposa al esposo. Noten que el primer padre que presenta a una mujer es hija de Dios, como Adán es hija de Dios, como Adán es hijo de Dios. También la declaración que Adán hace y finalmente los versículos siguientes donde Adán dice que los dos se unirán y llegarán a ser una sola carne. Pero también sabemos que aquí tenemos una declaración acerca del matrimonio porque el resto de la Biblia así lo enseña. El texto que citamos de Efesios 5 así lo enseña. Mateo capítulo 19, Jesús cita esto en el contexto matrimonial. Malaquías capítulo 3 también cita este texto en un contexto matrimonial. De manera que Génesis tiene mucho que enseñarnos acerca del matrimonio. Cualquier estudio acerca del matrimonio debe comenzar por Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 y Génesis capítulo 2, versículos 21 al
25. Tres verdades podemos puntualizar entonces con respecto al matrimonio acá. Primera, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Una verdad que necesita ser enfatizada en nuestro día, en el contexto actual. Recuerde que Adán no dijo, yo soy hombre y ella es hombre 2. Hay algo muy claro acá en este texto. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. No es la unión entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, entre un hombre y dos mujeres, una mujer, dos hombres, nada de eso. Claramente aquí se establece un patrón, uno y una. Cualquier cosa que se salga de este patrón deforma el modelo bíblico y es considerado antinatural. Y entender esto, hermanos, también nos ayuda a entender por qué en el resto del Antiguo Testamento encontramos algunas declaraciones que se salen de este contexto. O sea, por ejemplo, que algunos dicen, bueno, pero es que los patriarcas tuvieron varias esposas, David tuvo varias esposas, o que Moisés permitió carta de repudio. La respuesta de Jesús frente a esas inquietudes, particularmente cuando los fariseos se acercaron y le preguntaron, en Mateo capítulo 19 le preguntaron por qué Moisés permitió carta de repudio, la respuesta de Jesús fue por la dureza de vuestro corazón. Es decir, aquí en Génesis 2 tenemos la declaración divina, la orden explícita, el mandato positivo de Dios con respecto al matrimonio y que es para todo ser humano, no importa el tiempo, la cultura. A partir de Génesis 3 encontramos la situación del hombre en su estado caído. De manera que cualquier otra cosa que encontremos en el resto del Antiguo Testamento corresponde al estado caído del hombre. Incluso la carta de repudio. Jesús responde eso diciendo, al principio no fue así. ¿Por qué permitió dar Moisés carta de repudio? Por la dureza de vuestro corazón, o sea, por el estado caído del hombre. Pero, dice Jesús, al principio no fue así. Entonces, noten qué tan importante es este texto de Génesis. Segunda verdad fundamental que nos enseña Génesis acerca es el hombre con su mujer, o sea, no es el hombre con la mujer y los suegros, no es el hombre con los amigos de la mujer, no es la mujer con el contexto del hombre, no. Nadie, eso significa que nadie debe intervenir o ingerir en esta unión sagrada. ¿Cómo lo afirma el versículo 24? El versículo 24 dice, por tanto, dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Notan la exclusividad allá? ¿Nota el punto particular allá? Tanto que el texto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Evidentemente, este versículo 24 es una declaración de Moisés o de Dios. No sabemos. La declaración del versículo 24 ya tiene en contexto personas que tienen papá y mamá. Por lo tanto, esto tiene que ver con el contexto al que Moisés le escribe y nuestro contexto. Pero noten el punto ahí. El punto es el siguiente. Deben dejar padre y madre. Adán no necesitaba dejar padre y madre. Aunque hay una indicación en el texto. La indicación del texto es esta. Dios le crea su propia casa a Adán. Como diciéndole a Adán, acá está tu casa, aquí debes vivir con tu mujer. El Edén. Pero el caso es este. El caso es que entonces el varón debe dejar padre y madre, por supuesto la mujer también. ¿Para qué? Para unirse con su mujer. El término unirse, utilizado acá, es un término hebreo muy, muy fuerte. El término hebreo asaf.
el término hebreo, perdón, dabak, que se utiliza acá, significa pegarse o adherirse, estar ligado. Es como, para ilustrarlo, echarle pegante. Esa es la idea del hebreo, estar pegado a la otra persona. Están tan pegados que no se pueden separar. Y recuerden otra vez entonces lo que Jesús dice al respecto. Jesús dice que al principio no fue así. Por esto dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Retoma el texto de Génesis, dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús dice, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esa es la declaración ya del Dios hecho hombre, de Jesús. Y en tercer lugar, una tercera verdad fundamental que Génesis nos recuerda acerca del matrimonio es que el matrimonio es la unión hombre-mujer. Noten esto, la unión hombre-mujer. Es decir, ya no hay dos. Cuando se unen en matrimonio, ya no son dos, pasan a ser uno. Pasan a ser uno, serán una carne. La palabra uno utilizada en este texto es la misma palabra que apareció para un día en Génesis 1:4 y señala una unidad compuesta. Y el punto particular acá es señalar esa unidad, una unidad inquebrantable, tal y como es nuestro Dios. Nuestro Dios es uno en esencia, tres en persona, pero es una unidad inquebrantable, inseparable. Las tres personas de la Trinidad están unidas inseparablemente. Entonces, el hombre que se casa, la mujer que se casa, deja atrás su soltería. Ya está unido a su mujer. Están unidos total e inseparablemente. ¿Qué tan inseparablemente? Bueno, en palabras de Jesús, el hombre no lo puede separar. Solo la muerte puede separar eso. O sea, solo Dios puede separarlo. Y lo hace a través de la muerte de uno de los dos. De manera que en Génesis, por decirlo de alguna manera, tenemos un cordón de tres dobleces que protege la perpetuidad del matrimonio. Primero, la declaración de Adán, versículo 23. Esto es ahora huesos mis huesos y carne mi carne. Segundo, la declaración de Dios en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tercero, la declaración de Moisés en el versículo 25 que ahorita lo vamos a analizar. La declaración de Moisés es, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Notan cómo Génesis cerca al matrimonio. Y finalmente, a esa triple declaración de Génesis, debemos sumarle la declaración del Dios hecho hombre de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, capítulo 19, versículo 6. El matrimonio es la unión en pacto de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Vamos al versículo 25, que es muy corto. Bueno, Roberto me dice que el internet está muy mal, está muy cortado. Dime, Roberto, ¿qué hacemos? Pastor, yo pienso que sería bueno parar acá y dejar el 25 para la siguiente clase, si usted... Está bien, aunque es muy corto el versículo 25 en realidad. Ok, entonces continuemos, pues. Sí, está bien, sí, realmente se demora yo creo que no, ni siquiera 5 minutos. Versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. En el versículo 23 dijimos, habla Adán, en el 24 habla Dios, de acuerdo a lo que Jesús dice en Mateo 19, 4 y 5. Ahora el que da la declaración es Moisés. Entonces aquí tenemos un comentario editorial. O sea, de esta forma Moisés nos enseña que aún no había pecado y que la relación entre Adán y Eva era de total transparencia.
anticipándose hacia el relato del capítulo siguiente. Estaban desnudos y no se avergonzaban, implica que había una total aceptación del uno para con el otro. No había necesidad de esconder nada. Cada uno encontraba en la relación que Dios acaba de establecer el espacio ideal para el desarrollo del plan divino en unión a su pareja. Evidentemente, entonces, el significado del texto trasciende a lo físico, abarcando la totalidad del ser de ambos. Sí, estaban desnudos físicamente, pero la connotación es también de una desnudez emocional, de una desnudez espiritual. Cada uno se sentía a gusto mostrándose como era frente al otro. Creación del hombre y de la mujer. Es un estado ideal en medio de un ambiente ideal. Todo es bueno en gran manera. Incluso lo que al principio pareció no ser así. No era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora el hombre no está solo. Ahora está con la mujer. Pero la historia va a continuar en el capítulo 3, que lo estudiaremos la próxima semana. Bien, Roberto. Entonces, paramos acá. Ok, pastor. Puedes quitar la diapositiva.